Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Siempre nos complacemos que la respuesta a la convocatoria que hacemos es demasiado buena. Los niveles de lectura son un asunto demasiado importante para el entendimiento del texto bíblico. Nosotros lo manejamos, ustedes los conocen, ustedes lo usan, pero el problema es que no tenemos como una conciencia de eso que hacemos. Si nosotros aprendemos los niveles de lectura que usamos, cuando ya nos aproximamos al texto, vamos a tener una mejor comprensión del texto para poder hacer mejores preguntas en los grupos de estudio. O sea, preguntas significativas, preguntas que conduzcan a la gente con que estamos haciendo el estudio al propósito del Espíritu Santo con esa enseñanza. Por ejemplo, conocimos a una persona por internet, es una persona muy amable y nos invita a su casa que queda en otra región. Ponemos la dirección en el GPS, en el quiz y arrancamos. Y empezamos a ver el camino. ¿Sí? Por ejemplo, salimos de Bogotá y salimos por este lado. Quiere decir que vamos por la vía llana. Eso ya empieza a darnos a nosotros una idea de qué tipo de gente nos vamos a encontrar. Si fuera hacia Antioquia, o si fuera hacia Boyacá, o si fuera hacia el Tolima, sería muy diferente. Por ya coger la vía llana, ya nosotros estamos pensando, esta gente es llanera. ¿Sí? Hay una característica diferente. Y resulta que por el camino empezamos a ver una vegetación muy tupida. Nos damos cuenta que realmente no es hacia los llanos, sino que desvía hacia la montaña. Y empezamos a ver árboles frondosos, plantas hermosas, flores, una exuberancia en la vegetación. Y nos demoramos más o menos unas 3 horas en mirar. Pero nos damos cuenta que el camino no es un camino de carretera asfáltica, sino que en un momento se interrumpe y comienza un camino de rocha de una dificultad media. Nosotros llegamos a la casa y encontramos en una ladera, en una montaña, una casa con estas condiciones. Nosotros de pronto alcanzamos a ver esta parte, que es el cemento. Vemos la plancha también, porque aquí ya tienen paticas, pero el resto lo incluimos. Y vemos una construcción. Una casa de un piso, techo de 2 aguas, un balcón generoso en donde hay bastantes sillas, pajaritos, matas. Todo está muy bien ordenado, vemos unos ventanales amplios, vemos una casa amplia y una familia vestida muy bien, con unos niños felices que tienen bicicletas. Aquí afuera hay parqueada un Jeep bueno, 4x4. Entramos a la casa. En la casa hay una chimenea, hay una sala con un tapete muy frondoso, buenos sillones, y hay una cocina amplia con un comedor grande que se nota usado. Listo. Con lo que nosotros hemos podido observar, nosotros ya podemos empezar a hacer un juicio sobre esas personas. Su escolaridad, su grado de escolaridad, su situación social, su forma de pensar, su libertad. Ese primer nivel de observación, que ojo, es un nivel básico. Cuando digo básico no quiere decir liviano o elemental. Cuando básico quiere decir que fundamental. Cuando yo comienzo a charlar con la persona, yo empiezo a pensar varias cosas. Esta persona tiene una escolaridad
de un grado universitario, porque maneja un lenguaje, maneja una cultura general, sus hijos se portan bien, su esposa también habla de unos temas especiales, me colocó música clásica de fondo, me sirvió un coñac bueno, y esta gente es diferente. Yo me paro y miro su biblioteca y veo unos libros gastados, usados y clásicos. Encuentro literatura de filosofía, de humanismo. Entonces yo ya empiezo a desarrollar un nivel de conocimiento de esta gente. ¿Cómo llamaríamos ese nivel? Inferencia. Quiere decir que a partir de lo que yo estoy viendo, yo empiezo a derivar algo que no conocería solamente viendo todo, sino que ya con la charla, con el pensamiento, pero después comienzo a pensar. Por ejemplo, me voy para la casa, me regreso y empiezo a meditar en esa visita que hice y digo, oiga, ese carro estaba en unas condiciones muy buenas, tenía las llantas con un buen labrado, quiere decir que le hacen un buen mantenimiento, de modo que tienen recursos, además de una vegetación exuberante y unos cultivos buenos, de modo que esta gente creo que vive de lo que siembra y vive en el campo. Pues tiene un pensamiento raro porque vive en el campo pudiendo de pronto vivir en la ciudad, no sé todavía, ¿sí? Esta región veo que es una región fértil, veo que además es una región de ladera y un poco inestable porque las bases de la casa eran muy grandes, muy fuertes, ¿sí? Era una placa de cemento gruesa, pero además este lugar no es un lugar tan visitado porque no queda cerca de la ciudad, queda 3 horas por carretera medio mala, pero es un lugar seguro porque no hay mucha seguridad, queda lejos de la ciudad y esta gente con sus hijos y todo como muy libre, ventanas amplias, es un lugar más bien seguro. Pero a mí, aquí voy a pintar yo, me interesaría relacionarme con esta gente más profundamente porque se establece la relación. Ese nivel que estoy haciendo ahora es un nivel o sin este nivel fundamental yo no puedo desarrollar estos otros niveles. Puede ser que yo desde el principio, cuando ya llegue o cuando ya conozca a la persona que me invitó por internet, ya empiece a desarrollar un nivel crítico, ya empiece a desarrollar un nivel básico, fundamental o un nivel inferencial. Pero cuando nosotros nos acercamos a un texto, tenemos que empezar a diferenciar en qué nivel me estoy relacionando con el texto y a entender que lo más importante es todo. Que si yo no parto de un buen fundamento en cuanto a la observación de un texto, mis conclusiones, mis derivaciones, lo que tiene que ver conmigo, va a estar mal. Y lo que yo diga de esta gente a los demás, también va a estar equivocado. Porque tengo un mal juicio de valor. Lo primero que tengo que hacer realmente para tener un juicio objetivo que me llevará inevitablemente después a un juicio subjetivo. Y aquí quiero llegar, pero ojo, quiero llegar a un juicio subjetivo real, cierto, verdadero, no un chisme, no a una habladuría, no a un cuento que escuché, sino algo realmente, porque no hay nada que hacer, siempre llegamos a este nivel. Y el Evangelio sobre todo se trata de un encuentro subjetivo con Jesús. Hoy vamos a estar ejercitándonos en eso. ¿Cómo diferenciar esos 3 niveles? ¿Cómo aprender a hacer preguntas con esos 3 niveles? Y después, ¿cómo tejeremos esas preguntas ya para el desarrollo de un estudio bíblico?
Inicialmente, cuando uno empieza a entrenarse, pues empieza por el nivel fundamental, después por el nivel diferencial, porque después por el nivel crítico. Pero cuando ya coge el quiz del asunto, uno puede empezar por el nivel crítico de uno y hacer una pregunta crítica de uno. Y después hacer unas preguntas de observación y por qué empieza a mezclar la cosa. Pero es muy importante aprender a diferenciar. Para aprender a diferenciarlas, pues ustedes nos están acompañando hoy en Cris mientras. Vamos a mirar los 3 niveles de la siguiente manera. Yo le enseño a los estudiantes de esta forma, o sea que son niños pues gradualmente pequeños. Cuando nosotros vemos el texto, nos enfrentamos a demasiada información. Está la palabra, encontramos verbos, encontramos una cantidad de situaciones. Cuando yo empiezo a trabajar este primer nivel, no es que sea elemental, como él decía. Lo que pasa es que es tan fundamental que si yo no hago bien el 1, no voy a hacer el 2 ni voy a hacer el 3. Entonces, ¿qué ocurre en el nivel 1? En ese nivel literal, tal y como aparece el texto, en ese nivel 1, yo debo encontrar. ¿Sí se dan cuenta por qué es tan importante? Acá yo necesito encontrar personajes, ideas principales y secundarias. Tengo que encontrarle la estructura, cómo viene, o sea, inicio, nudo y el desenlace. Cómo está estructurado el texto. La Biblia en una gran parte es narrativa, es el género narrativo. Entonces ahí yo me enfoco y yo digo, bueno, si yo encuentro personajes, si yo encuentro la estructura del texto, si yo encuentro cómo inició, a dónde se enredó y cómo se desarrolló, busco el final, entonces ese trabajo lo hago a nivel literal. Ya teniendo este nivel, yo miro perfectamente lo que me muestra el texto. Viene el segundo nivel, que es ese nivel inferencial. Entonces yo voy a colocarles un ejemplo. ¿Qué ven ahí? ¿El que usa? Gafas. Gafas. Él usa gafas. ¿Su nombre cuál es? Yamil. Javier usa gafas. Literalmente tú lo estás viendo que usa gafas, ¿cierto? ¿Qué puedes deducir de que él use gafas? ¿Qué puedes deducir? Yamil. Que tiene problemas de visión. Ese es nivel inferencial. Ese es el nivel inferencial. Entonces, yo veo literal, Javier tiene gafas y puedo deducir que tiene problemas de visión. ¿Sí ves qué sencillo? ¿Y cómo sería que le quedan las gafas feas? No, crítico no, criticón. Ahí sería criticón. Le quedan las gafas feas. Ahí sería criticón. Sí, ahí está claro, ¿cierto? Yo deduzco por lo que veo. Deduzco que él tiene problemas visuales. Listo, gracias. Entonces, acá interviene que yo pueda deducir. Y ahorita, haciendo el taller, lo vamos a hacer más prácticamente. Por lo general, nosotros nos mantenemos solo en este nivel. Y no es que la gente sea tan profunda que uno diga, ay, oiga, ¿por qué vio cosas que yo no veía? Pero ¿por qué yo no veo eso? Y uno se pregunta, ¿cierto? Sí, pero ¿por qué yo no lo vi? ¿Por qué yo no lo pude deducir? Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a lo de acá, no es superficial, solamente estamos acostumbrados a lo que del ojo, a lo que está escrito en el texto. Acá aparece la deducción y acá aparece el nivel crítico, que es cuando yo soy capaz de emitir un juicio de valor. Cuando yo soy capaz, aquí en la deducción también, yo diferencio los hechos de las opiniones. Y yo leo un texto y yo digo, no, eso fue una opinión, eso es una opinión, pero eso no es un hecho real. O sea, eso no, es que el autor es una hipótesis, está escribiendo así para ver si convence a los lectores. Es una relación, siempre con el texto es una relación autor-lector.
Cuando yo llego a ese nivel crítico, entonces yo veo más lo que está enterrado, porque yo ya puedo hacer una comprensión intertextual. Si nosotros no tenemos archivos en la mente, en la palabra, pues no conectamos un texto con el otro. O sea, si no leemos la palabra, pues difícilmente podemos hablar claro. No podemos hacer comprensión intertextual. O sea, porque solo estamos en este texto, pero entonces hacemos lo revisión. Ustedes no se han dado cuenta de la manera perfecta que el apóstol Pablo conecta la gracia con la ley, o sea, la manera como lo explica en el Nuevo Testamento, cómo se explica por los autores del Nuevo Testamento, cómo se explica esa relación. Dice, era la sombra y empieza a explicar y es perfectamente claro, pero porque toca tener archivos allá, o sea, la esencia es leer. Hay un pedagogo que a mí me gusta leer que se llama Stanislao Zuleta, de la Nacional, y dice algo. Dice, cuando usted quiere sacarle el extracto al texto, usted debe tener el carácter de la vaca. O sea, rumiar y estar tranquilo. O sea, ella come, va y come, y va y se hace en algún lugar, se sienta a qué? A hacer el bolo alimenticio, a rumiar. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando queremos de verdad sacarle la sustancia al texto, lo leemos, lo trabajamos, y tranquilos. O sea, la vaca no va a seguir caminando, ¿no? Se echa y empieza a hacer su bolo alimenticio y a procesarlo tan perfectamente. Eso es. Entonces, cuando uno lee, uno tiene la idea de que uno recibe, pero leer no es recibir, leer es trabajar en estos tres niveles, trabajar. Entonces, yo traigo el ejemplo, miren, de las últimas parábolas que habíamos estudiado los martes, fue la parábola de qué? La última. El mayordomo sagaz. Sí. Bueno, esta es la penúltima. La de la moneda. El hijo pródigo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas, cuando nosotros logramos decir, listo, nosotros veíamos en la parábola del hijo pródigo, vimos, bueno, listo, ¿qué hizo volver en sí? El hambre, correcto, María. Que tenía hambre. Si ve que a veces uno dice, ay, si uno no hace las preguntas, las respuestas son vagas. Entonces uno dice, ¿qué lo hizo volver? No, se arrepintió. No, literalmente la parábola dice que el hambre lo hizo volver en sí. Entonces, listo, esas son preguntas literales, ahí está. Pero a nivel de preguntas deductivas o la deducción, ¿dónde quedaría? ¿Qué pudiéramos decir? Entonces uno dice, grande el amor del padre hacia el hijo, ¿cierto? Porque ¿por qué no le hizo preguntas cuando el hijo llegó? Por ejemplo, uno se pregunta, ¿no? Uno dice, ¿por qué el papá no le hizo preguntas al hijo cuando llegó? ¿Qué le... Ajá, listo, las respuestas son fáciles, ¿cierto? Porque ya lo entendieron. Pero si logramos hacer estos niveles, empezamos a sacarle el corazón al texto, lo que hace tu pareja. Ustedes no se han dado cuenta de algo, es que cuando yo estoy leyendo la palabra, cuando uno lee textos, hay momentos donde la frase lo pone a uno, o sea, uno no quiere parar, o sea, lo arrastra. O sea, el contenido del texto lo arrastra y uno se va, y el contenido lo arrastra. Pero llegan momentos donde ¡pah!, él lo frena a uno. Y uno para y uno dice, el asombro del contenido. O sea, la frase me estaba arrastrando, pero llega un momento donde me para el contenido y yo me asombro de ese contenido. Eso solo ocurre con la Biblia. Eso solo ocurre con la palabra de Dios. Entonces yo me asombro y uno dice, wow, o sea, tremendo esto. ¿Por qué? Porque lo estamos rumiando. Porque lo estamos rumiando. Entonces, ¿qué es lo clave? Que cuando nosotros vamos a leer, no leemos por leer. Siempre tenemos cuestiones que resolver. Siempre. Y nosotros sabemos que leyendo los textos, ponemos la información para resolver esas cuestiones. Entonces, si yo les digo, el papá no hizo preguntas, usted ya cada quien tiene una respuesta muy válida. ¿Qué lección quería el papá enseñarle a cada uno? Al hijo que venía, al pródigo, y qué lección quería enseñarle al que se quedó en casa. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Eso es deductivo. Eso yo lo estoy, o sea, ahí hago inferencia, o sea, deduzco, saco como conclusiones.
esta parte, literal lo que me dice el texto, esta parte, lo que yo puedo deducir como una conclusión exacta. ¿Hay alguna diferencia o según es lo mismo inferir que deducir? En la inferencia está la deducción y a poder interpretar. Las dos van contenidas en la inferencia. ¿Listo? Me viene a la mente ahorita. Yo les estaba hablando porque se habían agarrado por unas monedas. Entonces se pelearon por las benditas monedas y cuando yo entré al salón estaban, pero, mejor dicho, ellos se revientan. Y tú yo, ¿qué pasó? Pero por unas monedas se van a pelear. Pero ¿cómo se iban a hacer así? Que no sé qué. Y yo les dije, miren, en el cielo, toda esta plata, el oro se va a pisar. El oro se va a pisar. La ciudad es de oro puro. Tiene 12 puertas donde vamos a morar eternamente. Tiene 12 puertas, cada puerta es una perla. Y dijo Jonathan, digo, ay, qué razón, profe, Dios no deja entrar los ladrones. O sea, si ve que ellos deducen facilito. Digo, de razón, no dejan entrar los ladrones. Diría, se le roban las perlas. Por favor. No sé qué. Ya en el nivel crítico, yo debo buscar, miren, en el nivel crítico yo debo buscar un juicio de valor. Como yo, como persona, cómo veo el texto. O sea, mi opinión, mi juicio de valor. Y ahí también hago esa comprensión intertextual. Entonces, estoy buscando el texto del hijo pródigo y en el hijo pródigo la enseñanza clave y el corazón de esa parábola, ¿cuál era? Y Dios se goza con... Ajá. Que Dios se goza con los que se acercan a él, con los perdidos que se vuelven a él. El martes alguien lo definía bonito. ¿Qué era el reino de Dios? ¿Qué era el reino de Dios? ¿Cuánto qué? ¿Se acuerdan el martes pasado? Que se sacó esa conclusión, esa definición? ¿Qué era el reino de Dios dentro de todo ese contexto? La salvación del pecador. El gozo del Padre por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿de dónde veníamos? Entonces uno puede hacer comprensión intertextual. Que sí. ¿Cuáles eran las otras parábolas que producían lo mismo? La oveja perdida. ¿Y qué más? Si yo no tengo las otras dos, el cerebro no me manda allá. Pero yo asocio. Ah, sí, claro. Se pierde, se encuentra, se goza. Se pierde, se encuentra, se goza. Se pierde, se encuentra, se goza. Ah, conclusión. Ese es el reino de Dios. Claro, ese es el nivel crítico. Es cuando yo puedo lanzar ese juicio de valor. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? A ver. Señor, utilizaba algo natural, un suceso de la tierra para una enseñanza espiritual. Es enseñar a los avisados, a los entendidos, pero a los que están apartados y en oscuridad no lo pueden entender el mensaje porque dice la palabra que teniendo oídos no oyeron. Ese es el propósito. ¿Se acuerdan que él les explicaba a la multitud, les enseñaba por parábolas y cuando se acercaba a los discípulos les dijo? O sea, a ellos por parábolas, porque teniendo ojos que no ven, teniendo oídos, pero a ellos ¿cómo les explicaba? Más en confianza, ¿cierto? Yo quiero es que nos vayamos con este concepto, de que no es lo profundo que va el otro, ni lo subyacente, uy, ¿cómo ve cosas subyacentes, oiga? No, es lo pando que yo puedo llegar a hacer en algún punto. Entonces, a mí siempre me ha parecido hermoso es, por ejemplo, cuando lo frena uno algo, en el capítulo 11 del libro de los Romanos, yo soy amante de esas, son himnos de alabanza, los estudiosos los llaman doxologías, y que está hablando de algo y está escribiendo, porque Dios sujetó en desobediencia a todos para tener misericordia de todos, y él está haciendo toda una prosa hermosa de toda la condición de la casa de Israel, y tiene que parar y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y entonces tiene que parar para darle una alabanza, un himno y alabanza a Dios por el contenido que se encontró. Entonces es eso,
cuando nos encontramos con esos contenidos, que uno pueda decir, Dios mío, grande es tu nombre, Señor, grande. Me encanta cuando David dijo, listo, vamos a construir el templo, lo va a hacer Salomón. Entonces yo trabajé oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y por cuanto tengo mis afectos en la casa de Dios, de mi tesoro personal yo también voy a dar. Y dice oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y ¿sabe qué? Y el contenido de lo que el pueblo daba, o sea, cuando el pueblo lo daba voluntariamente, y él comienza y dice, Señor, tú eres grande, bueno, lo alaba, pero en algún momento dice, él está diciendo, no, el pueblo voluntariamente vino y trajo, y está alegrándose, y hace un himno de alabanza, y dice, todo es tuyo, y de lo que tú nos das, de lo que viene de tu mano, te damos. O sea, él en algún momento cambia como la intención por el contenido de su oración, por el contenido de su relación. Entonces es eso, o como cuando vieron entrar al Hijo de Dios en Jerusalén, que dijeron, bendito el que viene. O sea, es eso. Yo siento que si logramos, cuando leemos el texto, sabiendo y reconociendo que es la voz de Dios, y que nuestro espíritu se regocija a tal momento de que uno pueda hacer esos signos de alabanza y asombrarse, mire, como los niños se asombran de todo. Los niños, fuimos al parque Jaime Duque y veníamos y me dijo un niño, profe, ¿qué fue lo que más te gustó del parque? Entonces yo le dije, pues todos los animales y todo el parque es bonito. Entonces dijo, uy no, profe, a mí no te gustaron los tigres. Y le dije, amor, es que a mí los tigres no me gusta que estén enjaulados así. A mí no me parece que eso sea justo con los animales. Digo, no, profe, a mí eso fue lo que más me gustó, porque yo nunca había visto un tigre tan así. O sea, tan ahí, tan al pie. Es la capacidad del asombro. Que no se, mire, crean lo que más que gramática, más que aquí, de ir a la profundidad, se encarga el Espíritu. De ir a la profundidad, se encarga el Espíritu. Pero si nos ve diligentes en el estudio, si nos ve escudriñando, escarbando, si escarbamos bien, llegamos acá y el Espíritu se encarga de llevarnos acá, sin tanta gramática, sin tanto concepto, sin tanto lenguaje, simplemente porque anhelamos encontrarnos y sorprendernos de las grandezas y de ese océano que nos pertenece. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo número 4 hasta el versículo número 15. Juntándose una gran multitud y los que de la ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a vosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre bueno, te damos gracias
por proveernos las herramientas para podernos capacitar. Nuestro deseo es llevar la vida, pero queremos llevarla, Señor, como tú quieres, Señor. Que no añadamos ni quitemos a la palabra, Señor. Que no hablemos desde nuestro pensamiento o lo que pretendemos que sea lo bueno, sino que queremos extraer de tu voz la fe que necesitamos, y con esa fe edificaremos la iglesia para que sea columna y baluarte de la verdad, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, para podernos humillar ante la Escritura y poder tener también a través de tu Espíritu la guianza a toda verdad, para que así nosotros seamos los instrumentos aptos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos estas cosas. Amén. Tres cosas hemos visto entonces durante esta tarde. Entonces hemos visto que la lectura de las cosas, no solamente de un texto, sino de la lectura de las cosas que vemos o que vivimos, tiene tres niveles que son: el primero, el literal, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos observando? Lo que vemos a primera vista. El segundo, ¿qué es lo que vamos entendiendo frente a lo que vemos? Y el número tres, crítico, que es después de haber entendido lo que nos muestra lo que estamos leyendo, cómo o qué elementos de ellos sacamos que ahora nos confronten o nos lleven a tomar una acción o nos lleven a concluir algo. ¿De acuerdo? Antes de comenzar a desarrollar la parábola, yo le voy a pedir a usted el favor que usted va a tomar la parábola y de esa parábola va a generar dos preguntas que le ayuden a usted al nivel literal. Vamos a hacer un ejercicio. En el primer versículo dice: juntándose una gran multitud. Una pregunta que nos lleva a entender el nivel de lectura literal. ¿Alguien que quiera dar una pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Raúl. ¿Dónde se juntó esa gran multitud? De esa parte que acabamos de leer, ¿se puede sacar la respuesta literal? No. ¿Por qué? No lo dice el texto. Isabel, por favor. ¿De dónde venía la gran multitud? Entonces pregunta, ¿ese versículo nos dice de dónde venía? De cada ciudad. De cada ciudad. Muy bien. ¿Pues venían de dónde? De cada ciudad. Bien. Esteban. Perdón. ¿A quién venían? ¿A quién venían? Ese versículo dice: ¿a quién venían? Dice a él. ¿Cierto? Dice a él. Habrá algunas versiones que decían: y la gran multitud salía a Jesús. ¿Cierto? Bueno. Pastora Jacqueline. ¿Quién se juntó? Respuesta: una gran multitud. Listo, muy bien. Un ejemplo, una pregunta a nivel inferencial. ¿Quién es el solamente el primero? Solamente el primero. Ah, bueno, muy bien. Entonces el primero. Muy bien. Dice el primer versículo, vamos a leerlo nuevamente. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Una pregunta inferencial con solo ese versículo. ¿Por qué la gente venía de otros lugares? Esteban. Dice que es porque él iba de ciudad en ciudad, de aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ahí dice. Más arriba, en el 8. Entonces no. Ese versículo tendrá que ser algo que nosotros con el texto concluyamos. ¿Qué podemos concluir con eso que acabamos de leer? ¿Por qué venían de otras ciudades? Daniela. ¿Y por qué? ¿Por qué? Patricia, ¿por qué? Querían escuchar del reino, pero ¿por qué salían a él? Porque él hablaba por parábolas. Porque él hablaba por parábolas. Porque alguien les había contado algo que Claro, todo el mundo estaba saliendo porque se estaba regando la fama. Mire este hombre, entonces todos venían a él. Pero creo que más que escuchar la fama, porque lo que él estaba diciendo era demasiado interesante. Yo no voy a ir a escuchar a un bobo, no voy a ir de mi ciudad hacia Chile a escuchar a un bobo. No.
quiere decir que lo que está diciendo realmente vale la pena. Entonces la fama que se estaba teniendo era porque lo que decía estaba trastornando las cosas, ¿no? Estaba cambiando, estaba pasando algo en la gente cuando lo escuchaba. Ahora una pregunta crítica. Entonces, que hablamos ahorita en crítico es cuando nosotros correlacionamos, ¿cierto? Pero en ese diferencial es lo que deducimos de lo que leemos. Sí. Digamos, si leemos ahí no sabemos si él era famoso o no. Pero nosotros sabemos que la fama se estaba teniendo porque atrás Lucas nos viene hablando. Muy bien, Daniela, está bien, está bien. Está muy bien lo que estás diciendo. Ahora un nivel crítico. ¿Cómo debe predicar la iglesia? ¿Cómo qué? ¿Cómo debería predicar la iglesia? Leyendo solo ese versículo, ¿cómo debería? ¿Hay alguien aquí que no sea la iglesia? Bueno, todos somos iglesia. ¿Cómo debería predicar usted según ese versículo? ¿Qué debería, no, según ese versículo, qué debería causar su predicación? ¿Qué debería causar su predicación? Otra persona que no haya opinado por acá. Lorena, por favor. Que lo que prediquemos atraiga tanto a grandes multitudes. O sea, queremos interés, que sea interesante. No solo, claro, muy bien. Ya profundizar, señor. Que la gente quiera juntarse a nosotros. Bueno, una pregunta importante. ¿Qué debería de hacer la iglesia para atraer multitudes? ¿Conciertos? ¿Dar mercados? ¿Sanar enfermos? ¿O predicar el evangelio de una manera como lo hacemos? Respuesta. Predicar de la manera. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? ¿Están hechos los ejercicios? ¿Cierto? ¿Otro más? Sí, otro más. ¿Otro? Sí, Bueno. sí, del 4 al 15. Vamos a hacer un ejemplo de cada versículo. No, mentira. No, trate de, ahora usted genere ese momento de luchar allí generando la pregunta, ¿sí? Que usted, y entonces aquí, ¿cómo lo hago? Mientras escriben, si usted sabe personas que quieren participar, ya sea en grupos de estudio en la casa, pero no se sienten capacitados, anímelos para que hay personas que puedan servir como de maridos, o sea, así se llaman los de ganado, los que ayudan a llevar el ganado. Entonces, por ejemplo, Beatriz en su casa está capacitando personas y a los 3 o 4 meses ya los está soltando para que vayan a seguir a las casas. Entonces, es clave poder desarrollar la habilidad. Bueno, ya tú sabes, no me cortó una pana sin saber. Estamos comiendo la S. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. En el ejercicio que acabamos de hacer,
Hace un mes cuando nos reunimos aprendimos que las preguntas tienen un propósito. No es uno comenzar a generar preguntas. Sí es para que la gente participe, pero las preguntas deben ir consolidando la enseñanza, el conocimiento que se le está transmitiendo a las personas. En el ejercicio que acabamos de hacer, cada diferente lectura que hicimos, pudimos extraer una pregunta y esa pregunta fue construyendo a donde queríamos llegar. Entonces lo primero que miramos fue, ¿a quién salieron a escuchar? Entonces, bueno, salieron a escuchar a Jesús, a Él, ¿verdad? ¿Por qué salieron a escucharlo? Entonces nosotros ya hicimos un ejercicio inferencial y dijimos, bueno, si salen de tantas ciudades es porque lo que Él estaba hablando impactaba. No nos lo dijo el texto no dice, y salieron a escucharlo porque lo que Él hablaba era muy impactante, sino que fue algo que nosotros lo hicimos de una manera, haciendo una lectura inferencial, pero deduciendo, sí señora, concluyendo algo. Pero cuando llegamos al punto crítico, entonces nosotros haremos una pregunta interna siempre. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Entonces acá es donde genera una pregunta. ¿Cómo cree que debemos enseñar? O sea, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué cómo este versículo me ayuda a mí? Ya está generando en mí una acción, está generando en mí un pensamiento crítico. Y ahí podría uno comenzar, ¿estoy enseñando bien? ¿Qué me falta para enseñar bien? ¿Cómo estoy hablando en los grupos de estudio? ¿Cómo me estoy dirigiendo a las personas que están enseñando? Cada pregunta que nosotros generemos tendrá que ayudar a poder hacer ese camino para llevar a la gente a la enseñanza, para que reciban la enseñanza de una manera fácil, ¿de acuerdo? De esa manera vamos a eliminar las preguntas innecesarias, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué salió a sembrar el sembrador? ¿Y qué salió a sembrar el sembrador? Su semilla. La semilla de... La semilla. ¿Su semilla? Sus semillas. ¿En qué versículo está la respuesta? El 5. Bueno, ¿quién generó una pregunta igual o similar? Sobre la lectura que hicimos, es importante saber qué salió a sembrar. ¿Sí? Otra pregunta de esa lectura literal, por favor. ¿Qué tipo de terrenos existen para una semilla? ¿Qué tipo de terrenos existen para una semilla? Respuesta. Sobre la piedra, entre espinos y buena tierra. Muy bien. Y al borde del camino. El camino, Entonces, la piedra, junto al camino. la primera está en qué versículo? 5. Versículo 5. ¿Qué es en dónde? Junto al camino. Junto al camino. La segunda, ¿en qué versículo está? 6. ¿Qué es? Sobre la piedra. Esto es una sutileza, pero nosotros hemos de volvernos más finos en las preguntas, siempre buscar eso, ¿sí? Porque ¿qué tipos de terreno existen para sembrar la semilla? Pues si fue madre, si uno es agrónomo le puede decir 1000 terrenos, franco-arcilloso, arenoso, y aquí no habla de terrenos, sino, bueno, no sé si habla de terrenos, sino en dónde cayó la semilla, en qué tipo de lugares cayó la semilla. Eso va a facilitar, ¿sí? Es una sutileza, pero eso va a facilitar. Versículo 7, ¿qué dice? Entre espinos. Entre espinos. Versículo 8. Buena tierra. Buena tierra. Entonces, señora Lorena. Yo tengo una pregunta, pastor. O sea, ¿podemos crear dentro de ese nivel literal como otros subniveles? Lo digo por la experiencia que tengo con la persona que le estoy explicando, enseñándola. Primero, no le gusta leer. Segundo, tengo que leerle 3, 4 veces. Y entonces darme preguntas así como tan, entonces no sé si haya un nivel de nivel. Pues digamos que Beatriz dijo algo importante, dijo, más que la gramática es comprender la labor que estamos haciendo. A mí lo que tú acabaste de decir me ha pasado con personas de bastante edad y que no tienen una ejercitación a leer. Entonces esta pregunta yo no se la haría a esa señora o a ese señor. Yo le preguntaría algo más preciso.
en el versículo 5, por ejemplo, ¿sí? La semilla cayó junto a ¿qué? Entonces, al camino. Ya, para él esa será la observación. Para él será eso lo literal. ¿Qué dice ahí? Porque él podrá decir, no, pues junto a algo. No, junto a qué dice ahí. Entonces él lee, al camino. Claro que sí. Uno tiene que tener de todas maneras un tacto, una sensibilidad en el grupo donde uno está, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre hemos hablado de que en los grupos habrán personas que, ¿sí? Entonces a esa persona que es muy hábil, entonces a esa persona así, listo, dentro de todo lo que usted leyó, ¿qué cantidad de terrenos se identificó? Quiere decir que tuvo que haber analizado, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4. Claro que sí, está muy bien, ¿no? Y si lo haces así, creo que vas a poder atender a todos los que están allí. O sea, en el grupo de estudio vas a ser muy buena administradora. Bien, con estas dos preguntas ya podremos construir algo después en el siguiente nivel, en el inferencial. ¿Ya nos dará paso para algo? ¿O no? ¿Alguien lo duda? Entonces, por ejemplo, con la primera pregunta. Bueno, otra cosa que quiero hacer énfasis fue lo que acabó de decir el pastor. Él dice, nosotros debemos volver la pregunta cada vez más fina. Uno puede lanzar flechas, pero entre mejor filo tenga la flecha, pues mejor va a quedar anclada. Entonces uno tiene que comenzar a afinar la pregunta, porque aunque uno está preguntando algo que para uno es puntual, puede, como el ejemplo que puso Lorena, hay personas que intentan que uno les lleve más gracias, de lo general ir a lo particular, para que ellos vayan construyendo sus piedritas y vayan al final edificando el conocimiento. Uno puede hacer una pregunta, pero a través del ejercicio las preguntas se deben volver estrechas. ¿Estrechas en qué sentido? Que no den cabida a contestar mucho, como fue el ejemplo que se contestó, que se puso. Si estoy delante de un agrónomo, un ingeniero agrónomo, pues de una vez le estalla la cabeza como, uff, eso hay. Entonces uno, según el texto, y de acuerdo a tal versículo, ¿qué tipo de...? Entonces ya le estoy sesgando la respuesta, para que ponga la mirada allí. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio con esta pregunta. ¿Qué salió a sembrar el sembrador? ¿Por qué será importante contestar qué es la semilla? Yo pienso que haría falta otra pregunta complementaria y es ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿Esa es de nivel literal? Sí. ¿Por qué? Freddy dice que sí. ¿Por qué sí? Porque el texto lo dice. ¿En qué versículo? ¿Cómo dice el texto? Muy bien. Entonces, esas dos preguntas ya me ayudarán a fijar la atención frente a algo, ¿no? Porque a partir del versículo 11 es donde el Señor Jesucristo le responde ¿a quién? A los discípulos. Les comienza a explicar lo que significa la palabra. Entonces la semilla comienza a cobrar un protagonismo. Sí. Esta pregunta, aunque pareciera obvia, porque pues ahí está, casi todas las preguntas de observación o de la lectura literal tengo en la... Para que usted me comprenda, de la lectura literal sacaremos las preguntas de observación. De la lectura inferencial sacaremos las preguntas. Podría ser de interpretación, pero cuando hablamos de interpretación es que nosotros traemos unos conocimientos externos, entonces allí ya se va más al crítico, ¿sí? Pero hablamos de la pregunta de análisis, porque estamos analizando el texto, ¿no? Y en el nivel crítico es donde ya comenzamos a colocar las preguntas de aplicación, como el ejemplo que pusimos antes de, ahora, ¿cómo debería predicar usted como iglesia? ¿Sí? ¿Qué debería causar la predicación de la iglesia? Estoy aplicando lo que yo aprendí. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, nivel literal, preguntas de nivel inferencial, preguntas de análisis, deducción, conclusión. Y nivel crítico, aplicación. Muy bien. Entonces, Freddy sugirió otra pregunta de la parte literal. ¿Cómo escribiríamos la pregunta? ¿Qué es la semilla? ¿Señor? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? Uy, sí, según la parábola.
Sí, porque la peruana y el mire, una particularidad. En la época de Jesús no vendían semillas normalmente. De modo que las semillas, ¿de dónde salían? De la persona que cultivaba. Normalmente la persona que cultivaba sacaba 3 tipos de semillas. Una para él, que era la mejor semilla. No sé si ustedes saben, esos campesinos cogen las mejores mazorcas, y fuera de eso tienen un sector de las mazorcas donde sacan el mejor grano, y esa es la que guardan para su semilla. La segunda clase, por si alguien les pide y le venden esa semilla. Y la tercera, la que usan para las gallinas y todo eso. Por ejemplo, hablando del maíz. Por eso él dice que salió a sembrar su semilla. Y si ustedes se acuerdan de otra parábola, dice que el enemigo se metió por la noche y le sembró una semilla mala en su campo que había sembrado con su semilla. Parecería una sutileza de verdad, es decir, su semilla. Pero si uno más o menos, por ejemplo, lee Usos y Costumbres de los Tiempos de Jesús, un libro, conocerá, por ejemplo, esas particularidades que después servirá. Esto no sirve casi para la predicación en grupo, pero sí mucho para la predicación desde el público. No me molesta. Entonces, claro, esta pregunta, por ejemplo, yo la había formulado y yo lo que pregunté es, ¿qué dice Jesús que es la semilla? La palabra de Dios. ¿Bien? Muy bien. Con estas 2 preguntas ya comenzamos a poner un suelo en lo que estemos haciendo en el grupo de estudio, la enseñanza que vamos a llevar en el grupo. Ya las personas al contestar esta pregunta comienzan a decir, entonces la semilla es la palabra de Dios. Ya hubo algo que sin haber analizado ya aprendieron. Luego, cuando tomamos esta pregunta, ¿qué tipo de terreno existen? O hablan la parábola, ¿verdad? Entonces lo primero que comenzará a hablar es de ¿qué nos podrá comenzar a dejar esto de base a una persona que está en el grupo? ¿Qué le enseñará? Pastor, que depende de donde se siembre la semilla, es el fruto que va a dar. Bueno. Sí. O la reacción que haya en la semilla. Depende del terreno. Es decir, que puede haber, que no hay un solo terreno, hay varios, ¿cierto? Que hay varios. Bien. Hasta ahora esto es de observación. Esa será una de las cosas que tendremos que retener en los grupos de estudio. No comenzar a contestar a la gente. Entonces, por ejemplo, uno le pregunta a alguien, ¿cuántos terrenos vio? La persona, pues vi 1. No, pues no vio que hay 4. No, la embarra. Usted tiene que dejar que la persona que haga. Que haga. Claro, que observen. En este punto, que observen. Si usted le enseña en el grupo de estudio a observar, la próxima vez o con el tiempo estas personas se comenzarán a abrir la escritura y aprenderán a observar. O sea que ya usted les estará enseñando a no depender de usted, sino a depender del pastor. Entonces cada vez que hablan la Biblia, vea, y entonces le comenzarán a usted a decir que, oiga, yo ahora leo y comprendo más, porque usted está dejándoles hacer el ejercicio. Entonces no se afane, usted tiene que aguantarse, observen. Y si con la pregunta que usted hizo no se dio cuenta que no logró observar fácilmente, tiene que usted hacer una reflexión y me toca afinar la pregunta. ¿Sí? A veces será que preguntamos mal, otras veces será que preguntamos bien, pero para esa persona la pregunta no funciona, como el ejercicio que puso Lorena. Entonces yo voy a dar, no a mostrar. Entonces yo tengo que tener tacto con las personas. ¿Hasta aquí vamos bien? Siempre, si la persona no contesta, estamos preguntando mal. Porque en este ejercicio hay 2. Y yo tengo que tener el público oyente, es muy importante. Entonces nunca si no logro respuestas acertadas, nunca hay una buena pregunta. Inferencial. ¿Quién quiere dar una? Pastora Jacqueline. Yo tengo una porque es que creo que no he entendido de pronto muy bien. Es ¿por qué Jesús no quiere que ellos vean? ¿Por qué
Jesús no quiere que ellos vean. ¿Cuál sería la respuesta, pastor, de aquí? Porque son duros de corazón, porque son religiosos y porque, como anterior, el versículo anterior habla que esa parábola es precisamente con el propósito de entrar al reino de los cielos. Pues a ellos se les fue negado por duros, por haber rechazado el que era, entonces, ¿no? Bueno, Más o menos. bueno. Entonces, ¿por qué su merced en la lectura inferencial dice porque son duros? ¿Qué elementos le ayudaron a analizar eso? ¿Qué elementos le ayudaron a llegar a esa conclusión dentro de ese texto? Pues conociendo el contexto de los fariseos, de los judíos, de sus tradiciones y su acercamiento a Jesús, cómo le rechazaron por lo que él enseñaba, porque a lo suyo vieron y los suyos no le recibieron. Entonces todo ese contexto que conozco tanto del antiguo como del nuevo me da para sacar esa deducción. Ok, ¿y dentro del texto habrán elementos? Sí, yo creo que unas palabras del Señor, donde dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas. O sea, el reino de Dios es para el que quiere y tiene que ver con el terreno, al que es de buen corazón. Porque eso veo al final y ellos son de mal corazón. Entonces su merced está haciendo está leyendo todo, está haciendo una lectura inferencial. ¿Y qué puedo analizar de este texto? Pues el Señor se está frente. No, vamos a dejar que ese ejercicio. ¿Quién más levantó la mano? Tú, por favor. No sé si está correcta. Perdón, vamos a trabajar más con esta pregunta. ¿Qué opinas de esta pregunta? ¿O no vas a opinar de la pregunta? No, ok. Yo la formulé así. ¿Por qué Jesús quería que viendo no vieran y oyendo no entendieran? Ok. Yo la formulé así y mi respuesta es parecida porque dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Los que se acercaron a preguntar fueron los discípulos, por eso ellos fueron los que tuvieron respuesta acerca de qué significaba. Ahí no dice, nadie más se acercó a preguntarles. Los discípulos se acercaron y le preguntaron. Y él responde, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, lo que estás explicándoles es eso, que a ustedes, los que están preguntando, los que están queriendo esa información, es a los que les voy a explicar. Pero yo les refutaría ahí, porque el Señor muchas veces habló por parábolas y no siempre en todas se le acercaban a decir, acláranos o dinos o qué pasó aquí, pero él lo llamaba en secreto, él mismo les explicaba. No casi siempre hubo el que se acercó a preguntarle, Señor, acláranos. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Bueno, entonces vamos a ver planteada la otra posición de este año. Podría complementarla así, como es para un grupo de estudio, es ¿por qué la importancia de las parábolas? ¿Por qué la importancia? De que Jesús enseñe por parábolas. ¿Por qué la importancia? ¿Y cuál es la importancia, Freddy? Pues ahí sí voy con lo que tú estabas diciendo, ¿sí? Porque Dios lo que quiere es que se acerquen las personas que quieren llegar al reino de los cielos. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Pues primero porque parte de la respuesta lo dice el texto, y segundo porque si yo se lo hago a mi grupo de estudio, ellos deberían como tener como alguna base para poderla responder y saber que esa pregunta es importante para poder desplegar otras preguntas. ¿Por qué Jesús enseñaba con parábolas? Yo veo la pregunta de la pastora es por el lado de los discípulos. ¿Por qué los discípulos? Porque ellos tenían una calidad especial porque dispusieron el corazón para seguirlo, ¿cierto? Y ellos eran los que el Señor les encomendó la gran comisión, ¿cierto? Entonces, esa es la cualificación especial que uno tiene, disposición del corazón para poderlo seguir a Él. Por eso dijo, a ustedes son los que yo les voy a revelar los secretos. Ok.
Allá, ¿quién más levantó la mano? Sergio, Álvaro e Isabel. Y ahí terminamos esta sesión de preguntas. Sergio. Pues digamos, yo lo que digo es que el texto nunca dice que Jesús no quiera que ellos lo vean. ¿Sí? No voy a la salida de esto. Muy bien, eso es ser muy fino en la elaboración de preguntas. Muy bien. Sí. Otra vez, Sergio, desde el inicio. Sí. Yo lo que observo en el texto es que Jesús, o sea, el texto nunca dice que Jesús no quiere que ellos lo vean, ¿sí? Lo que Jesús está buscando es que ellos se acerquen a Él a conocerlo, porque la manera como Jesús explicó la parábola es que los discípulos se acercaron a Él y le preguntaron, oye, dinos, ¿qué significa la parábola? Porque ni era porque unos estuvieran viniendo de lejos, ni porque los otros estuvieran cerca de Él, porque ninguno entendió. Lo que pasa es que los discípulos tienen la posibilidad de tenerlo cerca y se acercan a Él y dicen, dinos, explícanos qué significa la parábola. Gracias, Sergio. Álvaro. A mí el texto me generó una pregunta y es, pero no la pude responder, ¿sí? O sea, esa pregunta que hice fue el mismo texto. Me la generó, pero no, o sea, no encuentro respuesta, ¿sí? Dice, ¿por qué los discípulos no entendían el significado de la parábola? Al leer el texto me generó esa pregunta, ¿por qué ellos no la podían entender? ¿Por qué ellos no fueron? Porque los discípulos le preguntaron qué significa la parábola y no la multitud. ¿Sí? Entonces, pues porque el misterio es dado a conocer a los que lo buscan y realmente los discípulos pues estaban más cercanos y lo estaban buscando. La multitud tal vez ni siquiera entendió la parábola, entonces no se interesó en preguntarles por qué o qué significaba la parábola. No. ¿Será que la pregunta que tú estás generando tiene que ver con la parábola misma? Isabel, ¿qué opinas? Claro que sí. Recordemos esto, que nos lo ha recalcado Beatriz en todas las oportunidades que nos ha enseñado. El que está narrando, que en este caso, o sea, que se lo está contando todo es Lucas. Y Lucas cuando está escribiendo, él tiene un propósito. Y cuando él está contando la parábola y cuenta lo que los discípulos le preguntaron a Jesús, él no le está contando porque, no, imagínense que aparte de la parábola le preguntaron esto. No, sino que esa misma respuesta que el Señor les está dando, de, porque a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Tiene que ver todo con el texto, tiene que ver todo, porque habrá muchos, pero claro que sí, y tiene que ver con lo que Sergio acabó de explicar. ¿Sí? Ahora una pregunta. ¿Señora? Sí, pero entonces todo esto se logra preguntando. Miren, cuando nosotros preparamos el grupo de estudio, no se trata solamente de que uno diga, ya entendí cuál es el propósito de esta enseñanza, sino que ahora usted comience a escribir la pregunta. Levanten la mano los que ahora hace un momento, escribiendo la pregunta, la tacharon, la corrigieron, o en la cabeza decían, uy, no, así no es, mejor así. Levanten la mano los que les ha pasado. Exacto, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, todavía no me considero experto haciendo preguntas, todavía creo que fallo, pero en este ejercicio me estoy afinando. Si no lo hago, pues me quedaré torpe en la pregunta siempre. Entonces tengo que comenzar a ejercitarme. Pablo le decía a Timoteo, ejercítese más bien en el Evangelio, que eso le tiene más provecho. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, preguntar a nosotros mismos, para que cuando lleguemos al grupo de estudio generemos las mejores preguntas y cada vez podremos comenzar a conocer mejor los textos. Así que si con este trabajo que estamos comenzando este año, dentro de 10 años, no decir que somos maestros, sino que cada uno de nosotros tendremos un grupo igual al que hay aquí, enseñándoles a cómo formular preguntas. Y la palabra va a correr de una manera, una delicia, deliciosa. ¿Entienden? Dijo el pastor hace un momento, ¿no? Madrinas,
Madrinas, entonces que usted pueda llevar al ganado, no mentiras, que usted pueda enseñarle a otras personas, que usted les mentoree para que ellos también aprendan y ellos a su vez a otros. Ese es el evangelio, ¿no? Escoge a hombres fieles, ¿no? Que sean idóneos para enseñar. Entonces nosotros, ese es el propósito. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que decía Sergio, porque si Jesús no quería que ellos viendo no vieran y escuchando no oyeran, entonces ¿por qué Jesús hablaba por parábolas? Porque o sea, el texto cuando yo lo observo dice, o sea, le dice a sus discípulos, yo le hablo a ellos para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, el texto aparentemente nos hace inferir de que Jesús a propósito hablaba por parábolas para que ellos me entendieran. Entonces pregunta, Raúl, pregunta, ¿todos entendieron la parábola? No nosotros, ahí en la escena. ¿Todos la entendieron? No. ¿La entendieron los discípulos de Jesús? No. ¿La entendieron la multitud? No. ¿Qué produjo la parábola en ambas audiencias? En ambas audiencias, sí. ¿Qué produjo los discípulos? Que se acercaron a Muy bien, hagamos una lectura inferencial a eso que acabamos de concluir. ¿Qué podemos concluir de ellos, Vicky? A ver, lo que podemos concluir es que realmente si ellos fueron los que se acercaron a Jesús para preguntarle acerca de por qué hablaba así, era porque ellos realmente tenían el interés. Si los demás no lo hicieron era porque sencillamente no les interesaba. Muy bien. Donde se veía el corazón realmente de la persona. Es como cuando nosotros le estamos predicando a alguien y entonces ese alguien está tan interesado y empieza a querer saber más. Pero el que no está interesado sencillamente porque escucha una decisión. En este punto veremos lo que Lucas se ha esforzado por mostrarnos en todo el Evangelio cada vez que lo siguen multitudes. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace? Siempre que Lucas dice, y una multitud lo seguía, cuenta algo que pasó con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Y qué pasa después? ¿Toda la multitud sigue? No. Él va filtrando la gente. Es decir, que pregunta, ¿cuál es el propósito de la parábola? Hacer un filtro. Catherine. Pues él estaba como probando también el corazón de ellos, porque igual también dice ahí que también la semilla cayó en diferentes terrenos, o sea, no todos vamos a tener como ese mismo corazón con humildad y vamos a acercarnos más. Los de la multitud listos se agolpaban, pero siempre había unos que iban más allá, o sea, se acercaban más a él, porque querían conocerlo, pero Dios también probaba, digamos, también el corazón de ellos. Por eso dice que cayó en diferentes terrenos. Entonces tú dices que es porque allí también se demuestra cuál terreno es. Estás diciendo eso. Yo quisiera, de pronto, trayendo lo que trabajamos un poco el martes, en el versículo 10, el énfasis en el pero. Y el martes habíamos visto que pero significa resaltar o oponer. Sí. Porque Jesús le dice a ustedes, les voy a explicar, pero a ellos, ¿sí? O sea, hay una diferenciación entre los discípulos y los que están realmente escuchando. Pues, está bien, no, está bien. Entonces, ¿entendimos cuál es el propósito de la parábola allí? ¿Sí? Sí. Mari, ¿cuál es el propósito de la parábola? Tal vez no lo pueda decir con las palabras que esperan oírlo, pero como lo entiendo. El propósito de una parábola es tomar las cosas que estamos viendo para poder entender las que no podemos ver. Eso es lo que yo encuentro en una parábola. Y la metodología que Jesús aplicaba era justamente esa. Él simplemente soltaba la idea y ponía a la gente a reflexionar alrededor de lo que estaba viendo para que entendiera lo que él trataba de enseñar, que era su reino, que era que entendiéramos así como ellos, tanto ellos como nosotros, porque eso es para todos los tiempos. Y el efecto precisamente que tenía la predicación de él es ese, que hoy sigue teniendo efecto en la gente.
Michael. Gracias. Es que yo estaba pensando en la parábola y el grupo que tuvimos el jueves era la parábola del mayordomo astuto. Saber quién realmente quiere conocer más, acercarse y decir, explícanos más, que por eso no era. Claro que sí. Él lo que está buscando es, mira, la multitud no. Realmente él ya conoce los corazones. Él quiere es que nosotros da testimonio de lo que hay en nosotros mismos. Entonces él está diciendo, voy a enseñar algo. Y él da la parábola. Y va a poder conocer, como tocaste decir, quién es el que realmente quiere seguir. ¿Quiénes fueron los que al final se le acercó? ¿La multitud o los discípulos? Los que quieren seguirlo. Bueno. Pero no nos quedemos así solamente. Vamos a hacer un ejercicio que no estaba planeado para este momento, pero creo que es necesario que lo hagamos. Es, usted escriba ahí cuál es el propósito de que, según este texto, para qué Jesús habla por parábolas. Usted escriba. Y usted va a ir al grupo de estudio y va a enseñar eso. Escriba. Cuando uno logra escribir la idea, quiere decir que uno la tiene ya clara. Entonces usted vuelve y lea y diga, sí, eso es. El nivel de poder relacionar la parábola en sí con todo el cuerpo de la enseñanza es un nivel muy alto de entendimiento bíblico, que es lo que ahorita todos han logrado construir en este tiempo. O sea, ver que la parábola está asociada con los terrenos y que el buen terreno es el que, aunque no entienda, busca a Jesús a tener la comunión para poder entender. Es un nivel muy alto de entendimiento de la palabra. Si estuviera explicando por qué Jesús habla con parábolas, ¿sí? Escrito como lo puse. Jesús hablaba con parábolas para que nadie entendiera y el que verdaderamente quisiera saber se acercara a él y le preguntara. ¿Alguien más? ¿Cuál es su nombre? Claudia. Claudia, por favor. Yo digo que es como para probarnos a nosotros mismos, porque Él conoce el corazón de nosotros, pero nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. Entonces cuando Él habla por parábolas y de hecho al final empieza a explicarlas, yo diría que es como para que nosotros mismos, como para probarnos a nosotros mismos. Muy bien. Entonces la respuesta, el ejercicio que estamos haciendo actualmente, Claudia, la respuesta ya la sabemos. Entonces, ¿tú cómo escribirías eso que acabaste de decir? ¿Sí? Entonces, escribir. Ustedes saben por qué el ejercicio de escribir. ¿Ustedes les ha pasado que una vez le hacen una pregunta en un grupo de estudio y le dicen, poner ejemplo, ¿y por qué los discípulos no entendieron? Y uno comienza, bueno, pues viendo el contexto y viendo el capítulo número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, uno podría entender que los discípulos cuando rodeaban a Jesús y cuando llegaban a las demás ciudades y las ciudades salían a él, pues Jesús les hablaba de muchas maneras y de muchas formas, de tal manera que ellos a veces no entendían y por eso no entendían. Entonces las personas que van a decir, habrán unos que si caen en la trampa dirán, wow, y habrán otros que cuando uno escribe, uno comienza a hacer el otro ejercicio que es sintetizar. Y ese es uno de los ejercicios, eso es uno de los logros que queremos tener con todos estos talleres. Que nosotros hablemos menos en los grupos de estudio, que hablen más los asistentes al grupo de estudio y que cuando el administrador hable, ¡fua!, con lo poquito que diga, ¡guay! Ya entendimos. ¿Sí? Entonces, 3 propósitos. Número 1, que el administrador sea el que menos. Número 2, que los que más participen sean los asistentes. Y número 3, que cuando el administrador hable, explote. Aclare todo. Bueno, no todo, aclare. Por ejemplo, hace un momento el pastor Diego se paró y dijo, explicó rápidamente 3 cosas con 3 y mandó ya. Entonces ya se fue con la importancia de su semilla. Bueno, muy bien. ¿Sí? En este momento no ha hablado mucho, pero lo poquito que habló fue muy bueno. ¿Sí? ¿Sí? De eso se trata de ser el administrador. Por eso dije que no se trata de ir a mostrarse,
sino de exponer la palabra y ayudar a la gente que encuentre allí cómo depender del Padre. ¿Bien? Yo creo que nos hace falta una parte del análisis, y es que nosotros nos hemos quedado dando vueltas en el tema del terreno, ¿sí? Pero Jesús va a decir, no, mire, es que a ustedes les es dado conocer los misterios, ¿sí? Pero más abajo va a decir, es que Dios lo que va a pedir son hombres de corazón bueno y rectos. Pero realmente eso es como para mí la esencia de la parte. Claro, obviamente lo del terreno, entonces pues va a examinar, va a confrontar a cada uno, pero para mí es eso. Sergio, con esa conclusión que acabaste de decir, ¿qué pregunta de la lectura crítica generarías? Digamos, uno diría, ¿cuáles son los misterios del reino de Dios? ¿O cómo yo me acerco a conocer los misterios de Dios? ¿O cómo estamos nosotros llevando a la gente a conocer los misterios del reino de Dios? Bueno, ¿y cómo lo estás llevando a la gente a conocer los misterios del reino de Dios? Llevando, digamos, la palabra de Dios. O sea, se supone que la respuesta es que nosotros llevamos la palabra de Dios, ¿sí? Y eso debe llevar a la gente a acercarse a conocer los misterios del reino de Dios, si tiene corazón bueno y recto. Bueno, ¿será que podemos mejorar la pregunta? Por supuesto, siempre. Listo, entonces, porque lo que acabas de decir es la conclusión muy buena, Sergio. La conclusión que tú acabas de decir está muy buena. Entonces, ¿qué preguntarías tú para que esas personas que están en tu grupo? Ah, claro, ya les dimos unas bases. Ya les dimos, bueno, en este caso, entiendan que no estamos haciendo el ejercicio versículo por versículo porque es hasta las 5 y no nos alcanza el tiempo, sino que estamos haciendo un ejercicio de las preguntas utilizando esta parábola. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una base frente a la semilla, ya tenemos una base frente al por qué Jesús enseña con las parábolas. Ya Sergio está deduciendo y está ya haciendo una aplicación de la enseñanza, lo cual está bien. ¿Qué pregunta ahora le haríamos a los asistentes para que concluyan eso? Entonces, Patricia. No, pero, o sea, yo lo del texto acá es lo de, dice, esta fue la semilla, la parábola, la semilla es la palabra de Dios, estamos diciendo que la semilla es la palabra de Dios, y está hablando de los diferentes, y los de junto al camino son los que oyen, ¿cierto? Y luego viene el diablo y quita, bueno, está dando, para no decir todos los textos, entonces está dando los diferentes tipos de semilla. Pero en el versículo 15... ¿Diferentes tipos de qué? Los diferentes tipos de terrenos. Pero en el versículo 15 nos da la respuesta, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, o sea, la semilla verdaderamente es la palabra de Dios puesta en nosotros. Entonces aquí nos está diciendo, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Entonces nosotros somos esa semilla que hemos de retener esa palabra. O sea, la palabra es la semilla, pero nosotros debemos retener esa palabra. ¿Para qué? Retienen la palabra y oída y dan fruto con perseverancia. Si nosotros recibimos esa palabra, si la entendemos y damos nosotros el fruto, ¿cómo lo vamos? Llevando esa palabra a otras personas. Muy bien. Pero nosotros debemos... Esa es la aplicación. ¿Qué preguntarías? ¿Qué preguntaría yo? Por favor. Janet, por favor. La pregunta que yo haría es, ¿cómo aplica usted esa palabra a su vida? Bueno, Janet, una pregunta. Esa pregunta sirve para todos los textos de la Biblia. Sí, claro. Entonces habrá que... Traducir. Claro, porque claro, yo cada vez que termine una enseñanza, pues yo podría, claro que podríamos decir, bueno, ¿y esto para qué le sirve? Claro que sí. Yo tengo una manera sencilla de a veces saber si las personas entendieron a pesar de que ya acabamos el estudio. Entonces yo comienzo, por ejemplo, Raúl, ¿por qué crees que hoy deberíamos orar? Si hoy hablamos de la semilla, dice, no, yo creo que hoy deberíamos orar porque los del SMAT tengan ya no aquí, sino tengan otra cosa que haga llorar a ellos. No, ¿me entendió? ¿Sí? Entonces, puede ser una... Entonces, ¿cómo hacemos que esa pregunta? ¿Qué pasaría con la multitud si Jesús no les hubiera enseñado por parábola? ¿Qué hubiera pasado con la multitud? ¿Qué hubiese pasado con la multitud? Con esa pregunta, ¿se abre el poder especular? Sí, entonces no sirve la pregunta. Otro punto, la pregunta me está realmente direccionando hacia el propósito del Espíritu Santo con esa porción. Es muy clave en las preguntas. Afinar la pregunta significa eso. ¿Cómo aprender a hacer preguntas significativas? Porque al final pues yo puedo hacer 1000 preguntas. ¿Y qué es lo que distingue a los cardos? ¿Qué tienen los cardos?
¿Qué hacen los cardos en la piel? ¿Qué pasa si uno se mete entre cardos? Sí, me raspo, me rayo, me daña la piel. Pero eso no está llevando hacia el punto de la enseñanza. Entonces yo tengo que volverme muy fino en eso, porque además no tengo mucho tiempo. Entonces, si yo elaboro una pregunta a medias, no está bien elaborada. ¿Por qué yo digo esto? Hay alguna gente chambona en la congregación que cree que hacer grupos de estudio es ir a preguntar pendejadas, perdón por mis expresiones, era pendejadas y al final es decir toda la carreta y mostrar cuánto sabe. Realmente nosotros tenemos que volvernos tan sensibles, tan finos, tan certeros en esto. Las flechas tienen plumas. Esas plumas hacen que la flecha se dirija más recto y llegue más lejos. Eso fue un descubrimiento del hombre. Pero no sé si usted ha visto a Robin Hood. Robin Hood saca la flecha y ¿qué hace? Porque eso hace que aunque si la flecha tiene las plumas no están bien peinadas, peina la flecha. Por eso Robin Hood. Entonces tenemos que volvernos Robin Hood en la palabra. O sea, nos ponemos el ojo, ponemos la flecha. ¿Sí? Entonces afinamos. Y la flecha tiene que cumplir, son como saetas en manos de valiente. Entonces nosotros tenemos que volvernos así de finos. Entonces, ¿cómo? Y esto no se hace sino lo que decía el pastor John, con la práctica, o sea, metiéndonos, elaborando miles de preguntas. A una pregunta, por ejemplo, que tiene la ventaja Claudia y su esposo, y ojo, busquen un buen partner para hacer el estudio, porque hay gente que es malvada y lo que hace es antes de fregarle a uno la vida, ¿no? Entonces busquen gente que lo estimule a uno. Entonces se hacen las preguntas, ¿entiendes esta pregunta? No, yo no la entiendo. ¿O cómo la contestaría? Responder esta pregunta. Entonces, si él no la puede responder bien, ¿quién está mal? Yo, siempre yo. Si alguien no responde bien una pregunta, jamás hay una pregunta bien elaborada. Yo estoy fallando. Porque o estoy haciendo la pregunta enredada, o no estoy utilizando las palabras adecuadas, o porque no estoy considerando el nivel de la persona a la cual estoy preguntando. Entonces yo estoy fallando. O porque no ha entendido. O porque no ha entendido, ni siquiera haya entendido la cuestión. ¿Sí? Entonces, las preguntas tienen que ser muy finas. O sea, y eso es lo que estamos aprendiendo. O sea, siempre este ejercicio, cada vez que me paro a hacer los que quieren dar la vida, por ejemplo, me gusta hacerlo sin preparación. Porque si lo preparara, no aprendería tanto como hacerlo sin preparación. O sea, me lanzo ahí en carne viva a ver qué me va a pasar. ¿Sí? Con susto, con temor, digo, vamos a ver qué va a salir hoy. Y siempre la construcción que se hace dentro de la gente es demasiado enriquecedora. Por ejemplo, ver lo que ustedes construyeron hoy de asociar, yo nunca lo había visto, asociar la parábola, el sentido de la parábola con los terrenos. Eso es alta teología, si hablan los teólogos. O sea, en la universidad, ese nivel no lo logran ni siquiera los que enseñan exégesis. No lo logran. Pero nosotros aquí lo sacamos entre nosotros, asociar la enseñanza de la parábola con el propósito de las parábolas. Eso es súper, y eso se hace construyendo. Entonces, el ánimo es aprender a hacer preguntas significativas, que dirijan la flecha bien, que nos pulan toda la cuestión y que, por eso digo, el tiempo no nos queda corto hacer una sesión de 2 horas para este ejercicio. Creo que fue una gran perla la que encontramos hoy, que dice a los otros y a ustedes. Los que ustedes tampoco estaban entendiendo, o sea, nosotros tampoco estábamos entendiendo, pero nosotros nos estamos acercando a él. Y él sí tiene la clave, él nos va a dar la respuesta. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando el hombre fariseo dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Entonces, ve y ama a tu prójimo. Y entonces el hombre no se queda ahí. El hombre le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús se toma el trabajo de explicarle. Y entonces al final dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, porque el hombre puede haber dicho, este man, y se va. Y Jesús también, yo de repente le explico, no señor, váyase bien. No es porque Jesús no quiera, Jesús es una falla de entender mal el texto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero al que quiera, se le dará más. Pero al que no quiere, aún lo que quiere es necesitado. Yo estoy haciendo otro ejercicio que se llama inferencia, o sea, a partir de un versículo, eso no está en el versículo de Lucas, pero eso lo encontramos en Mateo. La explicación de qué es, por qué habla Jesús por parábolas es un poquito más profunda. Yo la pregunta que tengo es, ¿por qué es vital que la semilla caiga en buena tierra? ¿Por qué es vital que la semilla caiga en buena tierra? ¿Respuesta? ¿Está al final?
no solamente al final porque lo dice así, porque cuando se tiene un buen corazón, se retiene la palabra y se da fruto. O sea, no solamente es porque lo digan, sino porque también se vive y hay que interpretar críticamente porque cada palabra o porque cada versículo nos lleva a que tenemos que tener un buen corazón. Otra vez la pregunta. Porque qué tal que la semilla caiga en buena tierra. Si yo contestara, pues para que dé buen fruto. Esa respuesta me hizo ya a mí hacer una reflexión. Entonces la pregunta está, o sea, puede llegar a, pues para que dé buen fruto. Pero en las preguntas críticas, en la lectura crítica, al generar la pregunta de aplicación, habrá de generar esa pregunta que como que la persona diga, al contestar como que esté diciendo, no, pues lo que hay que, sí, o sea, que me genere a mí una acción, ¿qué voy a hacer después? ¿De acuerdo? Liliana. Ahí entendiendo el estudio que la semilla es la palabra, ¿cierto? Entonces ahí Jesús luego ya explica, bueno, los del junto del camino son los que oyen la palabra, los de la tierra son los que habiendo oído reciben, ¿cierto? Entonces ya cuando Jesús empieza a explicar la palabra y ya con el desarrollo del grupo, pues ya entendemos que realmente esos terrenos somos cada uno de nosotros, ¿sí? Y que esa palabra es sembrada, digamos, ya dependiendo de las personas, donde estamos dejando que esa semilla se siembre en cada uno de nosotros. Entonces ahí podría ser una conclusión, no sé si está mal en mejorar la pregunta, ¿en dónde está dejando que la semilla, en qué terreno como que se siembre? ¿Sí? Es que no podemos la ¿Qué le modificarías para que esa pregunta invada a la persona? Como usted... Háblame a mí, pregúntame a mí. Liliana, pregúntame a mí. No miren las manos. Pregúntame a mí. No debes mencionar que ya dije. Freddy, ya participó tú y Sergio va a cerrar. Ya no hay más participación. Perdón. Liliana. Pregúntame a mí. Sí. Entonces, ¿dónde estás permitiendo que esa semilla en tu vida? ¿En qué terreno? No, es que quiero hacerla, digamos, preguntarle. Haz el ejercicio. Hazlo. ¿Cuál crees que es el terreno en el cual usted actualmente, digamos, siente que está para que esa semilla pueda dar ese fruto? ¿En qué terreno cree que está? Ok. Yo le cambiaría algo, solo algo. No en cuál está, sino cuál es. Y entonces inmediatamente... Sí. Porque... Primero la pregunta de Sergio. Gracias, Liliana. La conclusión está bien, Liliana. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos cuando vamos a enseñar es que la conclusión la tenemos bien. Y como a veces nos da pereza elaborar las preguntas para ir ayudando a conducir a la gente a la respuesta, entonces por la pereza que decimos, pues yo le doy la respuesta y ya. Entonces después al final, ¿qué terminará? 9 por 9. ¿Y por qué? Así me lo memoricé. Entonces nosotros no queremos que memorice la gente la respuesta, nosotros no queremos que se memorice la Biblia, queremos que cada persona que asiste a los encuentros que hacemos viva la Biblia, pero eso solamente se hará siendo nosotros pacientes. ¿Jesús fue paciente? Sigue siendo paciente. Entonces nosotros, de lo que hemos recibido de gracia Sergio, ¿cuál será la pregunta? Yo diría, ¿usted cree que Dios le ha dado la posibilidad de conocer sus misterios? O tengo acá la otra. ¿Quiénes pueden? Yo arranqué con esta. ¿Quiénes pueden conocer los misterios de Dios? ¿Sí? Y de ahí he venido derivando varios. Digamos. Respuesta. ¿Sí? Entonces digamos que la respuesta para mí es los que se acercan o los que lo buscan de corazón bueno y recto, pero además él termina diciendo una frase que es fundamental, que es con perseverancia. Con perseverancia. Mientras yo hablaba, yo pensaba en algo. Y yo decía, lo hermoso que es trabajar en grupo, porque el espíritu se mueve y de pronto, o sea, cada uno aporta algo y se construye lo grande, ¿no? Lo hermoso, lo perfecto. Y estaba pensando ahorita con los niveles de lectura y todo el taller que estaba haciendo yo. Y se me dio a la cabeza para el libro de Ezequiel, cuando estando en la cautividad,
dice que Dios lo toma en el espíritu y lo lleva a un monte alto, lo coloca en un monte alto y le muestra, dice que él ve una ciudad, era un edificio, ¿no? Era una casa y tenía la forma de una ciudad. Y lo va llevando espiritualmente, lo va llevando, y de pronto él ve las aguas que salían del umbral de la casa. El Señor dice que las aguas salían de ese umbral. Y cuando le dijo, dice que él veía a un varón que tenía una caña de medir y un cordel en su mano, y empezó a medir 1000 codos. Siento que ese es el ejercicio que estamos haciendo. O sea, el Espíritu nos ayuda y nos está midiendo, y nos dice, listo, ya van 1000 codos. Y dice, y me hizo pasar por el agua por los tobillos. Con 1000 codos pasó por el agua por los tobillos. Y dice, después midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua por las rodillas. Y dice, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua a los lomos. Dice, y la cuarta vez midió otros 1000 codos, pero el río ya no se podía pasar. Trate usted de correr cuando el agua le da acá. Corra a ver si puede. No se puede, digo, ya no se podía pasar. Tocaba a nadar, tocaba nadando. Entonces yo siento que estos ejercicios nos van a llevar a eso. Y meditaba en eso y decía, Dios bendito, sí, nos van a llevar a eso. Porque él dijo, y él vio, dijo, entonces será un tendedero de redes desde, ahí dice, desde Engadia hasta, se me olvidó la otra ciudad, pero decía, un tendedero de redes desde, entonces uno dice, un tendedero de redes desde la casa de Constanza, desde la casa, o sea, son las redes, dice, son las redes. Y siempre me manda lo mismo, entonces uno dice, las redes. Unos pescadores las remendaban, otros pescadores las lavaban, otros pescadores las dejaron para seguir a Jesús, pero es eso, las redes, el corazón de nosotros se convierte en red, y de verdad va a llegar un momento donde vamos a nadar en ese río, donde toca nadar, porque uno dice, ya no camino, ahorita caminamos, de pronto tenemos el agua en las rodillas o en los tobillos, digamos, en los tobillos, pero va a llegar un momento donde el río, y es eso, lo que producimos en los grupos de estudio. A mí, un jueves, unos muchachos que son arquitectos, y ellos al comienzo casi no participaban, y un día dijo, ay, ¿sabe qué, Betty? Lo de esa parábola del hijo pródigo, de pronto el Señor les estaba diciendo a los fariseos y a los publicanos, identifíquense ustedes, o son pródigos o son los que se quedaron en la casa. Sale de ellos y nosotros somos los más nutridos, o sea, sale de ellos. Entonces es eso, es simplemente estar ahí, o sea, con la red lista, y para que sea ese tendedero de redes, de verdad, que me parece hermoso que cada vez que los convocamos ustedes vengan. Eso para mí es perfecto, honro a Dios por eso. Bueno, vamos a leer el versículo 15 para terminar. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan fruto con perseverancia. Pregunta, ¿queremos ser los que quieren dar la vida? Vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias por este buen tiempo. Gracias, Señor, por haber puesto en el corazón del pastor Diego y de Beatriz el podernos capacitar, Señor, para poder llevar mejor la vida, Señor, a cada lugar. Ese sueño es el tuyo, Señor, que toda la gente escuche el Evangelio y de esa manera puedan tener la oportunidad de ser salvos, porque tu deseo es que ninguno se pierda. Tú nos has amado mostrándonos al Hijo, y todo aquel que se quiera acercar a ti tendrá que pasar por el Hijo, Señor. Tendrá que conocer al Hijo, besar sus pies y arrodillarnos absolutamente ante ti, para que nosotros seamos instrumentos santos que llevan la palabra con dignidad. No queremos pasar por alto tu voluntad, Señor. Nosotros con humildad nos presentamos pidiéndote que nos ayudes para ser sabios en administrar los tiempos, en estudiar la palabra, para que cada vez que vayamos a un grupo de estudio no improvisemos, Señor, no queramos obstaculizar la enseñanza mostrándonos a nosotros mismos, sino que nosotros menguemos y tú seas el que allí se manifieste, Señor. Y si nosotros llevamos la palabra santa con esa virtud, entonces tú nos respaldarás con señales, prodigios y milagros. No tendremos que estar reclamando, danos señales, sino que ella sola, Señor, será el respaldo de esa buena palabra. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos estas cosas. Amén. Amén.